primero agradecer la invitación. Vengo en experto, tampoco me considero experto, viendo los asistentes a esta charla, sería un poco atrevido considerarme experto en investigación o algo de datos. La realidad es que llevo 5 años trabajando en la Liga con una herramienta que está centrada única y exclusivamente a los clubes. O sea, nuestro día a día ahora mismo es estar de cuerpo técnico en cuerpo técnico explicándole esta herramienta. De manera muy breve, para los que no lo sepáis, es una herramienta de la Liga, 100%, propiedad de la Liga, y solo es accesible a usuarios de la Liga, ¿vale? Si no tienes un contrato laboral con un club de los 42 clubes de la Liga Santander, Liga Smartbank, no podrías tener acceso a la herramienta que os voy a mostrar hoy. Salvo la otra pata de mi responsabilidad diaria, que es el área de investigación deportiva. Como a mí me gusta cuando me invitan a los sitios, como os decía, adaptarme a los asistentes. Yo tenía 2 presentaciones, pues no sabía si me iba a encontrar con mucho alumno o con mucho investigador. Como veo que yo creo que la mayoría es investigador, voy a intentar que sea eficaz y que os sea útil para todos los que estamos aquí. En primer lugar, agradecer a Carlos Lago, Tomás García, que son 2 ejemplos claros de colaboración que llevamos muchos años con una alta productividad científica de publicaciones y sobre todo de compartir conocimiento. Entonces, yo cuando llegué a la Liga, al año y medio, cuando ya me familiaricé, me sorprendía, porque yo venía del mundo de la universidad como profesor sin más, sin mucha experiencia investigadora, pero me sorprendía la cantidad de datos que tenía la Liga, encima datos ecológicos 100%, porque es competición pura, y que no se hacía nada con ellos a nivel de investigación. Entonces es como que decía yo, esto no puede ser, esto no puede ser. Nadie me exigía en la Liga que investigáramos o que llegáramos a acuerdo con universidades porque es algo que no vende, ¿no? Están a otras cosas de business, ¿no? Aunque esto se graba, voy a intentar ser prudente. Entonces, desgraciadamente, para los que conocemos el tema de la universidad y la investigación, pues es algo que no está muy bien pagado, ¿no? De hecho, cuando se te da muy bien y quieres que te paguen, pues te tienes que ir fuera normalmente, ¿no? Ejemplos, hay 20.000 en otras áreas. Si a esto le unes la etiqueta que seguimos teniendo de que somos los del chándal, pues se complica mucho el tema de hacer cosas interesantes con datos. Pero bueno, afortunadamente esto está cambiando y lo que os voy a enseñar es en 10-15 minutos algo diferencial de lo que ya está publicado, hacia dónde vamos, sobre todo con lo que yo denomino revolución del tracking, ¿vale? El dato observacional de Ventin, de un experto que va anotando, de mi punto de vista, pues los datos que tenemos ya están muy trillados en el mundo de la investigación y lo que nos puede dar algo diferencial, que todavía hay muchas líneas que podemos empezar a investigar y que nos darían posiblemente respuestas distintas a los que nos dan los datos tradicionales de Ventin, es la sincronización de ese tracking con ese Ventin. Entonces, como la mejor manera de mostrar algo es enseñándolo con datos reales, voy a ir lo más rápido que pueda explicándoos y vosotros mismos vais a ir viendo la potencialidad que tiene para hacer investigaciones de todo tipo. Pero no me voy a entrar en qué posibles líneas se pueden hacer, porque si no, no me daría tiempo, ¿vale? Dicho lo cual, he dejado arriba en fijo mi nombre y mi dirección de correo para que si alguien, como no va a dar tiempo a hacer preguntas, respuestas y estamos muy mal de tiempo, si a alguien se le ocurre una idea de investigación, quiere abrir una línea de colaboración, pues ya con más calma me escriba a mi correo y empecemos a hablar y desde la Liga os digo que estamos abiertos a abrir tantas líneas y convenios como haya gente en el otro lado interesado a echarle horas, porque lo que sí es cierto es que de mi jornada laboral yo toda la aportación que tengo que hacer a nivel de investigación la tengo que hacer casi fuera de mi horario porque estoy en otros temas más relacionados con el día a día de los clubes y con el rendimiento y temas que nos piden los propios clubes, ¿vale? Entonces, ya sin más, esta es una herramienta que tenemos muy ágil, que de hecho una de las novedades que hacemos es que a los nuevos investigadores le vamos a dar acceso a ella a partir de ahora, porque enfrentarse al raw data puro es muy difícil.
Nosotros, la Liga ahora ha crecido mucho en este área y tenemos en torno a 20 científicos de datos que trabajan para otras cosas sobre todo, pero que les gusta esto del fútbol, son futboleros y de vez en cuando nos dedican tiempo para desarrollar nuestras herramientas, ¿vale? Detrás de esta herramienta también está una empresa francesa, Futuvision, que es una empresa también que tiene muchos científicos de datos, o sea que detrás de todo esto hay mucho código, hay mucho científico de datos que ha puesto su trabajo. Vosotros vais a ver el resultado final, lo que ven los clubes y los cuerpos técnicos. Primer aspecto importante, nosotros nos hemos dado cuenta hace tiempo que el tema de la demarcación es fundamental, porque la demarcación condiciona mucho el rendimiento individual y colectivo y condiciona mucho los eventos que tiene cada jugador, ¿vale? Cada deportista. Y lo que no podíamos hacer es que cuando hay investigaciones individual no se divide por demarcaciones, ¿no? Lo que pasa es que ya el hecho de catalogar a cada jugador en una demarcación era un problema. ¿Cómo hemos resuelto nosotros ese problema subjetivo de si Llorente, jugador muy polivalente, es carrilero o es mediocentro, media punta, delantero, extremo? Pues lo hemos hecho con ciencia. Entonces, nosotros de cada partido, en este caso he puesto el ejemplo de Real Madrid, pero quizá no sea el mejor ejemplo porque otro factor que hemos metido en la ecuación, los sistemas de juego, porque también muchas veces lo que hace que se modifique el rendimiento o los eventos es más el sistema de juego que se utiliza o el contexto de partido que otro aspecto. Y hasta ahora, pues prácticamente muchas de las investigaciones no tenían en cuenta el factor sistema de juego y muchas de las investigaciones no tenían en cuenta la demarcación, ¿vale? O si tenía en cuenta la demarcación, catalogaba al jugador de una demarcación y siempre en todos los partidos actuaba como esa demarcación. De tal manera que si yo hacía grupos, agregaba o clusterings, pues si a un jugador le llamaba lateral derecho, siempre todas sus métricas y todo su rendimiento iba a la categoría lateral derecho, ¿no? Entonces eso nosotros lo hemos resuelto primero con un detalle bastante amplio de demarcación. Tenemos defensa, no solo tenemos defensa, sino tenemos central derecho, central izquierdo, lateral derecho, carrilero izquierdo, medio centro, pues todos estos aspectos, doble pivote, interior derecho, centrocampista de ataque, todos estos aspectos. Da un poco más igual, no tiene tanta importancia la nomenclatura, sino lo que os voy a explicar a continuación, ¿vale? Y delantero, pues fijaros todas las filtros y las subcategorías que tiene cada demarcación. Pero, ¿cómo nosotros al final etiquetamos a cada jugador? Pues la etiqueta global de cada jugador lo hacemos en función a su posición real que ha tenido, medido por tracking en cada uno de los partidos. De tal manera que si yo, por ejemplo, me voy a otro equipo como el Atlético de Madrid, que ha utilizado distintos sistemas, y quiero saber, por ejemplo, un jugador polivalente como Llorente, por ejemplo, si está por aquí. Bueno, este no es tan polivalente, así aquí está, Llorente. Pues yo tengo en cada uno de los... Primero, que el Atlético de Madrid ha jugado el 35% de los partidos que ha jugado el Atlético de Madrid en los que ha estado Llorente, es un 3-1-4-2, y me dice el tiempo que ha estado en cada una de las posiciones. Cuando ha tenido un 5-3-2, que es el 33% de los partidos, aquí sabría qué partido exactamente y durante qué tiempo el Atlético de Madrid ha utilizado un sistema u otro. Y aquí me sale, he puesto Llorente, pero tengo el de todos los jugadores. De tal manera que yo tengo dividido lo que ha hecho Llorente a nivel de eventing y de datos de rendimiento físico con tracking, pero separado con la etiqueta de cada demarcación. Nosotros hemos metido todos los sistemas que existen en el fútbol actual moderno y en función de que haya jugado en una posición u otra, tiene un nombre u otro, ¿vale? Hay sistemas de juego que no van a tener determinadas demarcaciones, por ejemplo, el doble pivote en una línea de centrocampistas de 3 no existiría como tal, ¿no? Entonces, por detrás está calculado cada sistema, cada posición, y de tal manera que nosotros ya no tenemos todos los datos generales de Llorente en los 10 últimos partidos o en los 30 últimos partidos, o en este caso en los 7 partidos de liga que llevan, sino que tenemos todos esos datos a nivel global, pero también los podemos separar por lo que ha hecho cuando ha jugado en cada una de las posiciones. Dentro de un mismo partido, si ha tenido 3 posiciones, tendríamos dividido lo que ha hecho en cada una de esas 3 posiciones, ¿vale?
Y luego también a nivel colectivo tenemos lo que ha hecho el Atlético de Madrid, no en general en todos los partidos, sino que tenemos todo lo que ha hecho cuando en el Sevilla Atlético de Madrid jugaba con un 4-1, 4-1, esos 46 minutos, y todo lo que ha hecho cuando cambió a un 5-4-1, con los distintos jugadores, incluso con cambios de demarcación de los jugadores. Y todo eso lo tenemos detallado, de tal manera que, imaginaos ya lo que podríamos hacer a nivel de investigación, ¿no? Y aparte de que podríamos hacer contrastes de sistemas de juego en función de resultado, en función de todo lo que se os pueda ocurrir, ¿no? Esta herramienta, como yo he estado en la fase de desarrollo y como ya desde un inicio mi intención era compartirla con los investigadores, siempre tiene la opción de una descarga en CSV de los datos que incluye la información del cuadrante o widget que nosotros le denominamos. De tal manera que ahora mismo yo me he descargado pues todos los sistemas de juego del Atlético de Madrid en cada minuto y bueno, y luego pues la estructura del CSV, no da tiempo a verlo, pues si no nos quedaríamos solo en esto. Está hecha para que luego pueda ser utilizable a fines de investigación y se pueda tratar con herramientas clásicas de investigación, ¿vale? Estadística, sobre todo. Otros datos que tenemos, pues, la llegada del eventing también lo que nos ha hecho es que lo más tradicional del eventing es relacionarlo con datos de rendimiento físico, el tracking. El tracking, supongo que todos sabéis lo que hablo, pero vamos, nosotros tenemos la posición de cada jugador y de la pelota, incluso de los árbitros, 25 veces por segundo durante todo el partido, la coordenada de X, Y, y de la pelota también tenemos la coordenada Z. Entonces, con todo eso, en este gráfico se puede ver de una manera más visual, pues podemos generar pues, modelajes como el pitch control y como otros sistemas, de tal manera. Esta herramienta, el problema que tiene es que necesita un wifi, o sea, un internet potente, y como yo no tengo acceso aquí al del campus, estoy utilizando el 4G de mi móvil, pero bueno, con una DSL o una fibra relativamente buena funciona muy ágil, ¿no? Entonces, aquí ahora mismo, pues lo que nos ha permitido la sincronización del evento con el tracking es poder cualificar muchísimo más cada uno de los eventos. Entonces, por ejemplo, en los pases, que es el evento clásico que más se utiliza, pues para que os hagáis una idea, no solo tenemos el pase de cada jugador que realiza en un partido, sino a qué jugador iba, incluso los pases fallados, detectamos a quién iba el pase, aunque no haya llegado, cuando el eventing normal solo tiene la recepción de los pases que realmente han llegado. Tenemos si ha sido completado o no, tenemos un expected pass, que luego os enseñaré un poquito cómo se calcula ese expected pass, que es una especie de éxito teórico que tenía el pase, de tal manera que si yo tengo un pase que es del 0,997, prácticamente es que es un pase al lado sin rivales, que fallarlo sería una locura, y si yo tengo un expected pass de 0,1, por ejemplo, es de los típicos pases muy difíciles porque hay muchos rivales por la situación, por la distancia al jugador que lo ha recepcionado, de tal manera que te permite saber el promedio de expected de cada jugador y te permite saber qué jugador da esos pases realmente difíciles, según el modelo, evidentemente, y ya empiezas a tener un poquito de detalle de la calidad de los pases, ¿vale? Luego tenemos el expected threat, que es expected, la amenaza, o sea, esto está basado en un modelaje que implica ese pase que realiza en su conjunto, lo peligroso que es para el rival, la amenaza que supone para el rival, en la jugada en su conjunto, ¿vale? De tal manera que el pase que más valor añade a la posesión o a la jugada de un equipo sería pues una asistencia de gol, por ejemplo, un pase previo a un gol, ¿vale? Luego tenemos la duración, la velocidad media del balón, la distancia, los metros que se han ganado con ese pase o que se han perdido si el pase es hacia atrás, el ángulo del pase, el tiempo de recuperación del balón, el defensor más cercano, la distancia a la que estaba ese defensor más cercano. Esto se utiliza sobre todo para diferenciar los pases que se consideran que se han realizado bajo presión, porque tenías a un rival a menos de 1 metro, o los que se han realizado, o incluso las recepciones que se han realizado bajo presión, porque había un rival, la marca estaba a menos de X distancia, y bueno, una serie de aspectos de compañeros en el área, cuando son centros al área, pues incluso catalogamos cuántos jugadores del mismo equipo había en el área y cuántos había del rival. Bueno,
Al final, todo lo que se os pueda ocurrir, porque cada segundo de partido tienes 25 veces por segundo, por cada frame, cada segundo tiene 25 frames, tienes la posición de todo el mundo que está sobre el terreno de juego, incluido el balón. Imaginaos el potencial que te da eso. Si a eso le unes a que sincronizas el evento, cuando se ha producido cada evento, que el evento es una anotación subjetiva, sincronizas, podrías tener pues, todo lo que os estamos mostrando, ¿vale? Este sería casos de uso sobre lo que estamos hablando. Pues fijaros, ahora estamos desarrollando. Porque claro, luego nosotros normalmente siempre nos gusta todo lo que hacemos tener claro el para qué lo estamos haciendo. Esto es lo que se ha denominado curva de aceleración-velocidad, está lógicamente basado en un paper, en el cual viene a poner en relación la aceleración máxima de cada jugador con la velocidad inicial de ese sprint, de esa carrera que iniciaba. ¿Por qué? Porque nosotros nos hemos dado cuenta de que tradicionalmente se utilizan, las aceleraciones se dividen en aquellas que están por encima de 3 y las que están por debajo, por decirlo así, se considera que no son aceleraciones que hayan sido exigentes para el jugador, ¿vale? Nosotros creemos que eso es un error porque en función de la velocidad inicial que ya tiene el jugador, primero, a velocidades bajas es mucho más fácil acelerar. Cuando vas casi de 0 a 2,5 metros por segundo, que estás casi caminando o trotando muy ligeramente, acelerar es relativamente fácil. Y de hecho hay jugadores que tienen más facilidad para acelerar desde 0 que a velocidades altas. Pero cuando tú ya estás a una velocidad en torno, pues como es este caso, a 5,26 metros por segundo, pegar una aceleración de 1,05, pues esa aceleración de 1,05 que se quedaría fuera de las aceleraciones que los preparadores físicos tienen en cuenta, es una aceleración próxima a su máximo en esta franja de velocidad. Por lo tanto, se debería tener en cuenta también la velocidad inicial de la aceleración. Bueno, pues a pesar de tener una aplicación práctica, imaginaros que nosotros tenemos todas las aceleraciones o deceleraciones que hace un jugador con el nivel de detalle del minuto, de la duración de la aceleración, de la velocidad inicial, de la velocidad máxima en esa aceleración, de la velocidad media, de la velocidad máxima de la aceleración, de la distancia que recorre el jugador, de la distancia que ha sido ganado, del ángulo de la carrera, toda esa infinidad de métricas o de contexto de cada uno de los eventos que te da el tener el tracking, ¿vale? Entonces, igual, si yo ahora mismo me cojo, por ejemplo, todas estas herramientas son personalizables. Las herramientas tienen una área de personalización y yo puedo decir que me marque los intervalos sean, pues aquí está por defecto 30, 50, 70, 90% de su velocidad máxima y aquí hay dos opciones. Tú puedes elegir la velocidad máxima de cada jugador en función a la máxima histórica en competición o si has hecho un test de velocidad puedes manualmente meter jugador a jugador cuál es su velocidad máxima, ¿vale? Para que tú puedas elegir. ¿Por qué? Porque muchas veces los jugadores no alcanzan su máxima velocidad en la competición porque el partido no les ha exigido tanto, ¿vale? Entonces, de esta manera tú tienes la velocidad real máxima del jugador porque lo has hecho en una prueba de laboratorio o lo has hecho en el campo con células, lo trasladas aquí y sabes a cuánto está el jugador. Evidentemente, esto tiene gran importancia porque muchas veces jugadores tipo Vinicius, tipo Llorente, no es lo mismo una misma velocidad, un mismo número de sprint, por ejemplo, si digo sprint por encima de 24 km por hora, no es lo mismo que Modric tenga 20 sprint por encima de 24 km que los tenga Vinicius. Probablemente la carga o la exigencia al mismo número de sprint o desplazamientos por encima de 24 para Modric sea muchísimo mayor que para Vinicius, ¿vale? Bueno, por seguir yendo rápido, pues también nos permiten todo este raw data, pues aparte del modelaje de pist control, pues te permite todo lo que sería Voronoi, para saber el tema de las ocupaciones de los espacios en cada momento, o los convex hull, o los centroides, todas estas variables que están relacionadas con el posicionamiento. Nosotros aquí también lo que hemos calculado en el convex hull es el área que ocupa en cada momento cada equipo. Y tenemos el promedio de área en fase ofensiva, promedio de área en fase defensiva. Bueno, tenemos una infinidad de métricas que os voy a enseñar simplemente unas pocas, pero para que os hagáis una idea, nosotros ahora mismo trabajamos con en torno de cerca de 1000 métricas
de rendimiento de jugador y de equipo por partido, ¿vale? Por partido y jugador. Aquí hay un ejemplo de muchas de estas métricas que os comentaba, ¿vale? Por ejemplo, ya hablamos de pase entre líneas que supera líneas de mediocentro o de delanteros, pase entre líneas que supera línea defensiva, o sea, ya es una supercualificación de los eventos. ¿Para qué? Para que ese evento tan fundamental en el fútbol, porque es el que permite la asociación entre jugadores, que es el pase, tengamos el mayor detalle posible. Si el pase ha sido un juego dinámico, un balón parado, si es largo, si el pase, incluso pase propiciador de remate, pase profundo propiciador de remate, porque es una tipología de pase más complicada, pase que supera la línea defensiva, todo lo que os podáis imaginar que se puede contextualizar a nivel futbolístico, pues lo podríamos tener. Evidentemente aquí tenemos lo que hemos desarrollado nosotros, pero a alguien se le puede ocurrir una nueva métrica en base a la posición y a los eventos y podría ser una línea de investigación completamente válida, ¿vale? Nosotros ya hemos creado incluso un modelo de pase para intentar identificar la inteligencia del jugador, ¿vale? Esta tiene las limitaciones que tiene todo modelo, ¿vale? Que en función de los parámetros que metas, pues lo valorará de una manera u otra. Pero para que lo entendamos de una manera muy sencilla. Fijaos también la rapidez de que yo cualquier pase que señale, automáticamente me va a generar un modelo distinto, ¿vale? Entonces, me vaya al que me vaya, yo aquí luego incluso podría decir, no, solo quiero ver los pases que han llegado al área. Entonces pongo área de fin, selecciono el área rival y tendría ya solo los 8 pases en este partido del el último partido del Atlético de Madrid, que han llegado al área. De tal manera que si selecciono uno, el modelo automáticamente me diría el pase que ha realizado el jugador, ¿vale? En este caso es Whistler, y le daría un valor de dificultad del pase que lo podría rankear en función de más a menos difícil, si se lo hubiese dado a Savic, si se lo hubiese dicho a Jiménez, si se lo hubiese dado a Renildo, si incluso se lo hubiese pasado al portero. Evidentemente todo pase que sea hacia atrás sin rivales de por medio es un pase con casi un 1% de X-Pass, es decir, que fallarlo sería una cagada, ¿vale? No es un pase excesivamente difícil. Aquí aparece el pase que realmente dio, que se lo mandó a Saúl y le marca un nivel de pase y una agregación de valor a la jugada, ¿vale? Pues eso lo tenemos, todo este tipo de datos lo tenemos con todos los pases. Fijaros si podemos sacar a aquellos jugadores que realizan con éxito pases de mayor dificultad y poder rankearlos y diferenciarlos de aquellos jugadores que no hayan tenido ese nivel de pases, ¿vale? Bueno, por no pararme mucho, luego tendríamos aquí en el remate, pues ya tendríamos incluso, aparte de todas estas, este detalle del minuto en el que se hace, si es completado, el expected goal del remate, que este es mucho más conocido, el post-shot expected goal, la distancia del remate, el ángulo, el defensor más cercano, la distancia, compañeros en el área, etcétera. Pues luego ya tendríamos el típico gráfico de que también tenemos la coordenada exacta donde ha ido cada remate. En rojo es si se ha sido fallado, en amarillo si lo ha parado el portero, en verde en gol. Fijaros, nosotros podemos meter todo esto de un único jugador cuando tira desde una zona determinada, imaginaros, frontal del área derecha de un jugador, todo el histórico de los 5 últimos años o a lo mejor de las 2 últimas temporadas, porque si te vas muy atrás ha podido cambiar su dinámica de lanzamiento. Y os podría sorprender cómo se ve claramente que hay jugadores que tienen una tendencia clara a que cuando desde la frontal del área del lado derecho la ponen en palo bajo izquierdo. Fijaros esta información también lo útil que puede ser para los entrenadores de portero, que la usan mucho, para ya adelantar a su jugada, a su equipo, que aquellos rivales, jugadores a los que se van a enfrentar en el próximo partido, que suelen ser muy peligrosos en tiros desde fuera del área, decirle, ojo, que cuando esté aquí, con un 80% te la va a colar al palo derecho bajo, o te lo va a intentar poner por la escuadra. Esa es una información muy valiosa para los porteros.
Es cierto que a lo mejor el hecho de que el 90% lo haya puesto en un sitio no quiere decir que cuando lo tire le ponga en ese sitio y puede ir al contrario, ¿no? O sea, esto al final es fútbol y no se puede predecir absolutamente todo. Pero es una información muy útil porque ya te da esa información previa que te da, por decirlo así, cierta ventaja. Donde más se usa todo esto, que de hecho hubo en un mundial, se vio que un portero tenía una especie de chuleta ahí al lado del agua que iba a secarse entre penalti y penalti, donde esto está mucho más trabajado en los penaltis, en función del lanzador, qué tendencia tiene a lanzarlo a un lado o a otro, ¿no? Pero bueno, esto nosotros ya lo podemos llevar incluso a cualquier remate que realice cada jugador. Luego aquí estarían lo que ya es más conocido, que son todas las variables relacionadas con las condicionales, ¿vale? de rendimiento físico a distintas intensidades. Y nosotros lo que hemos incluido es pues la personalización de que se puede decir las franjas de velocidades las puedes personalizar. De tal manera que si yo ahora en vez de poner entre 21 y 24 como estaba, pongo 21 y 28 y aplico, automáticamente me sale las distancias recorridas en esa franja de 21 y 28 y me sale las como podéis aquí, las de más de 28, ¿vale? Pues hay jugadores que no tienen ningún metro y jugadores como Saúl, que tiene 31. Bueno, esto, imaginaos, lo estoy poniendo el ejemplo de un único partido para que vaya rápido, pero lo podría meter a toda la temporada pasada, de un único jugador, de todos los jugadores, de todo el equipo, y fijaros la cantidad de datos que podríamos obtener y luego, evidentemente, de cada... lo bueno que tiene el tracking es que cada frame también tiene agregado como etiqueta el resultado del partido. Es decir, que aparte de que podemos decir la posición real del jugador, el sistema de juego que estaba utilizado en cada momento, podríamos decir el marcador, que es otro aspecto fundamental que hasta ahora era difícil de conseguir. Es decir, yo de cada evento sé cuándo se ha hecho, con qué sistema, en qué posición exacta estaba el jugador y qué marcador había. ¿Vale? Incluso como el análisis se hace a posteriori, puedo saber incluso cuánto tiempo quedaba para el cambio de marcador o puedo hablar de 20.000 factores contextuales que desde nuestro punto de vista son factores que condicionan mucho el rendimiento. De manera muy rápida, fijaros la cantidad de métricas. Ayuda permanente. Otra cosa que ha conseguido el tracking es que normalmente el eventing tenía un sesgo ofensivo, me refiero. Los anotadores solían anotar todo aquello que estuviese relacionado en la fase ofensiva, cuando el equipo tenía el balón y que tuviese que ver con casi el aspecto de remate, gol, pase, pero se había dejado olvidado un poco todos aquellos movimientos que hace el equipo cuando no tiene el balón. Ayudas permanentes, bueno, en este caso ayuda permanente es cuando tiene balón, pero sacas el foco del jugador que tiene el balón. Sus compañeros le están haciendo ayuda o no, se están acercando o se están alejando en función a la necesidad del juego. Como tenemos la posición de todos los jugadores en cada segundo, pues hemos detectado que si jugadores, compañeros del rival se mueven a un espacio existente, lo consideramos una ayuda. Si se acerca sin atraer la marca, lo consideramos una ayuda. O sea, detrás hay un modelaje con un algoritmo que ha generado que nosotros podamos catalogarlo como ayuda permanente o no. Lo mismo con coberturas, con conducciones, con todos los spectis que os podáis imaginar, con repliegues intensivos, con pressing, que es un aspecto cada vez más valorado por los entrenadores. Podemos ya medir la capacidad de presión de un equipo, la capacidad de presión de un jugador, si realmente recorre más distancia en el pressing. Tenemos la distancia media de cada jugador en pressing, la velocidad media de cada jugador cuando presiona, la distancia recorrida en pressing, en transiciones ataque-defensa, transiciones defensa-ataque, índice de estiramiento, profundidad de ataque, creamos nuevos métricos, todo el cualificador de que si el pase, el remate, la conducción se ha hecho o no con presión, en función de la distancia a la que esté el jugador. Bueno, un sinfín de métricas que os lo muestro aquí, de cada partido. Las métricas a nosotros siempre nos gusta poner el total, dividirlo por partes y la media del equipo para saber si en este partido Sevilla-Atlético de Madrid en ayudas permanentes el equipo estuvo, porque si tú comparas 3.57, 3.58 con 175 dices, vale, es un dato que no sé, pero fijaros, 3.58 cuando la media del Sevilla era 185, imaginaos lo diferencial que ha sido en ese partido las ayudas permanentes del Sevilla.
mientras que el Atlético de Madrid estuvo más en su media. Bueno, pues estos aspectos intentamos traducirlo a un lenguaje más de entrenador para que le sea útil al entrenador. Pero ahora estoy poniendo el foco un poco en el potencial que tendría a nivel de investigación, ¿vale? Y ya para terminar, pues ya hemos podido incluso generar index. Con la técnica de distancia a la frontera, nosotros seleccionamos un jugador y automáticamente, en este caso Toni Kroos, me dice el jugador, ¿en qué está basado, por ejemplo, este index? Pues el sistema ha cogido en todos aquellos aspectos en los que Toni Kroos estaba en el top 10, todos los eventos que están medidos, en todos los que ha estado Toni Kroos en el top 10, y luego le ha ido dando pesos en el index en función de su posición. Por ejemplo, si aquí le ha dado un por 8, es porque en acciones de alto impacto ofensivo, Toni Kroos en las 7 temporadas que llevamos es el segundo jugador de la liga con más acciones de alto impacto, por eso le pone un 8. En el que pone un 5 es porque es el quinto. En este que pone un 10, centros al área bien, es porque es el top 1 de centros al área. Entonces, yo cojo la radiografía del jugador que quiero sacar el más parecido a él, el sistema automáticamente coge en lo que es mejor y le da y pondera el peso de lo que es mejor, le da más, y si es bueno pero un poco menos, le da menos peso. De tal manera que el primero que sale es Kroos, Dani Parejo te dice que es el más parecido a Kroos hasta el momento, Sergi Darder, Alex García. Esto es súper útil para los áreas de scouting, ¿vale? Imaginaos que Dani Parejo, que es un jugador que es muy importante para el Villarreal, pero ya tiene su edad, está pensando el equipo en buscar un sustituto para la siguiente temporada porque acaba contrato, etcétera, y considera que está aportando mucho al equipo, pues tienes una manera muy sencilla y con ciencia por detrás para saber cuál es el jugador más parecido. Y luego evidentemente pues tú si quieres sustituir a Dani Parejo y te sale por ejemplo Sergi Darder, pues también tienes que saber luego si Sergi Darder tiene contrato, qué cláusula tiene, o sea, luego el departamento de scouting tiene que incluir, también tienes que ver el sistema de juego, porque no es lo mismo hacer determinadas métricas en un estilo de juego determinado que en otro. De hecho aquí en este index, en la parte de la derecha, aparece cada jugador, te dice su grado de similitud del equipo. Bueno, aquí no está metido, pero también tenemos una especie de grado de similitud del equipo con el estilo de juego. ¿Por qué? Porque si tú estás jugando con un equipo de un estilo de juego muy distinto al que tú buscas, pues te normaliza, por decirlo así, las métricas con el estilo de juego de tu equipo. Bueno, lamento que haya ido tan rápido, ya me he ido de hora, pero en tan poco tiempo intentar explicar tanto ha sido una verdadera locura. Vuelvo a insistir en mi correo, si incluso aunque seáis alumnos, nosotros a veces colaboramos con alumnos que quieran hacer su TFG o su tesis por compendio, siempre y cuando el objetivo del inicio sea una publicación científica para divulgar ese conocimiento que hayamos adquirido en esa investigación con los datos de la liga. Muchas gracias.